Bien chicos, vamos a ver ahora el principio de Lecha-Tellier. ¿Qué dice el principio de Lecha-Tellier? El principio de Lecha-Tellier, jóvenes, dice básicamente que todo proceso, toda reacción que se encuentre en el equilibrio puede ser perturbado, y cuando sea perturbado el equilibrio va a ser lo necesario, es decir, la reacción va a ser lo necesario para que esa perturbación sea contrarrestada y encontrar de nuevo el nuevo equilibrio, ¿vale? Lecha-Tellier menciona tres principales factores que pueden darse en una perturbación. La primera es perturbación por modificación de la concentración. Si tenemos una reacción donde perturbamos su concentración, es decir, la aumentamos o la disminuimos, la reacción va a hacer lo posible para contrarrestar ese aumento o disminución del compuesto. Ejemplo, si en la reacción lo que se hace es aumentar la concentración de un reactivo, el equilibrio va a tender hacia los productos. Entonces, si se aumenta concentración de reactivos, el equilibrio tenderá hacia formación de productos. Por el contrario, si aumentamos concentración de productos, el equilibrio se inclinará hacia la formación de reactivos, ¿vale? Ahora, si disminuimos concentración de reactivos, el equilibrio tenderá hacia la formación de reactivos. Si disminuimos concentración de productos, el equilibrio se inclinará hacia la formación de productos. ¿Por qué? Porque como estamos quitando por un lado reactivos, la reacción lo que hace es contrarrestar esa disminución de reactivos, y por tanto el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más reactivos, porque se están quitando, se están eliminando concentración de reactivos. Entonces, para encontrar el equilibrio, la reacción lo que hace es producir más reactivos. Lo mismo para productos. Cuando se disminuye su concentración de productos, la reacción lo que hace es contrarrestar esa disminución, y entonces hace más productos, es decir, genera más productos. Por tanto, por lo contrario, si lo que hacemos es aumentar concentración de reactivos de este lado, ese exceso hace que el equilibrio tienda hacia formación de más productos, porque aquí se tenía cierta concentración, entonces lo que hacen es el equilibrio hacia los productos. Si la concentración aumenta del lado de los productos, entonces ese excedente lo
hace o tiende a que la reacción en el equilibrio se vaya en el sentido de los reactivos. ¿Sale? Esta es la relación para cuando hay una perturbación por modificación de concentración. Ya lo voy a abordar, chicos. Siguiente perturbación. Perturbación por modificación de presión. ¿Sale? Cuando en una reacción lo que se hace es modificar su presión, ¿qué sucede en la reacción? Si lo que hacemos es aumentar la presión en el sistema, recordemos que cuando se aumenta la presión en un sistema, normalmente esto se da en los gases, ¿sale? Que es en donde sí se puede modificar un poco su presión. En los líquidos es un poco más complicado porque sus partículas ya tienen un orden estructurado, es decir, ya adquieren la forma del recipiente, aunque no ocupan todo el recipiente. Caso contrario para los gases, que sí ocupan todo el recipiente y están dispersos en todo el espacio. Y esos sí son compresibles. Por eso es que en el caso de los gases sí podemos modificar la presión, que es una perturbación al equilibrio según el principio de Lechatelet. Si aumentamos una presión, si aumentamos la presión del sistema, ¿qué va a hacer para llegar al equilibrio? La reacción va a tender hacia el sentido o el lado en donde exista menor número de moléculas en la reacción. ¿Sale? Entonces, si aumentamos presión, el equilibrio se inclinará hacia donde exista menor número de moles. ¿Dónde sería? Si aumentamos presión, el equilibrio iría hacia los productos, porque es en donde tenemos menor número de moles. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2 moles. Digo, sí, 2 moles. Y de este lado tenemos 3 moles. Recordemos, jóvenes, que cuando nosotros ejercemos presión sobre un gas, estamos aumentando su presión, es decir, estamos haciendo que las partículas choquen más rápido. Entonces, al hacerlo generan mayor presión y al hacerlo disminuimos su volumen. Entonces, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Sale? Si es inversamente proporcional al volumen, entonces si mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. ¿Sale? Entonces, estos dos valores son inversamente proporcionales. Por tanto, cuando nosotros aumentemos la presión, va a existir menor volumen, y al existir menor volumen,
El sistema busca un equilibrio y al hacerlo se inclina hacia donde existan menor número de moles presentes, que al final es un volumen. Entonces, al hacerlo, en este caso, en esta reacción, tendería hacia la formación de productos. Caso contrario, si disminuimos la presión, entonces el equilibrio tenderá hacia la formación de reactivos, ¿sale? Porque a menor presión hay mayor volumen. Entonces, al haber mayor volumen, bueno, puede entrar mayor número de moles. Entonces, si disminuimos su presión, tenderá el equilibrio hacia donde se encuentre mayor número de moles, es decir, hacia reactivos, ¿sale? Esa es la segunda perturbación. Vamos con la última. Perturbación por modificación de temperatura. Hay reacciones que liberan calor y hay otras que lo absorben, es decir, que necesitan calor para llevarse a cabo. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos reacciones de tipo exotérmicas y endotérmicas. Recordemos que las reacciones de tipo endotérmicas son las que ocupan calor para generar un producto. En este caso, el orden sería así: reactivo más calor, se genera un producto. No está liberando calor, está ocupando calor, necesita calor para generar ese producto. Entonces, esa es una reacción endotérmica. Y la que libera calor, además de un producto, bueno, es una reacción de tipo exotérmica. Bajo ese orden de ideas, jóvenes, una reacción de tipo endotérmica y una reacción de tipo exotérmica pueden recibir perturbación en el equilibrio según el principio de Le Chatelier. ¿Qué pasa si nosotros modificamos la temperatura? Okay. En una reacción exotérmica, si aumentamos temperatura, en una reacción exotérmica, jóvenes, si yo aumento la temperatura, es como si estuviera aumentando concentración del lado de los productos. Si yo aumento esa temperatura, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde va el equilibrio? Hacia la formación de reactivos. ¿Sí? ¿Sí se entiende, jóvenes? Reacción exotérmica. Si aumento temperatura, que está del lado de los productos en una reacción exotérmica, si aumento temperatura, el equilibrio tenderá hacia los reactivos para contrarrestar ese aumento en la parte de los productos. Si aumento temperatura, si disminuyo temperatura, el equilibrio tenderá hacia los productos. ¿Por qué? Pues porque le estoy quitando calor. Entonces, a fin de contrarrestar eso que le estoy quitando, tenderá hacia formar más producto. ¿Sale? Eso es una reacción exotérmica, una reacción endotérmica. Si aumento temperatura,
Veamos en una reacción endotérmica, ¿dónde está la temperatura? ¿Dónde está el calor? Está del lado de los reactivos. Si yo lo aumento, a fin de contrarrestar ese excedente de calor, va a producir más productos. ¿Sale? Dense cuenta, jóvenes. En una endotérmica, que es la de arriba, aumento temperatura, es como si aumentara la concentración de reactivos, porque al final el calor está del lado de los reactivos. Si lo aumento, voy a hacer que el equilibrio tienda hacia la formación de productos, porque estoy aumentando concentración del lado de reactivos. Si disminuyo temperatura, al ser un reactivo, el calor, en una reacción endotérmica, si la bajo, el equilibrio tenderá hacia la formación de reactivos. ¿Por qué? Porque le estoy quitando calor. Entonces, a fin de contrarrestar eso que le quité, los productos empiezan a formar reactivos. Entonces, por eso el equilibrio tiende hacia la formación de reactivos. ¿Vale? Y esa es la última alteración o perturbación al equilibrio.